El testimonio de uno, yo pienso que es sobre todo un proceso, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, es un proceso donde tú tienes que pasar muchas veces para llegar hasta donde Dios quiere que tú llegues. Amén. Y muchas veces nosotros no entendemos el porqué de las cosas, el por qué nosotros pasamos por dificultades, pero aquí sobre todo lo que nosotros queremos es enfocarnos es en llevar almas al Señor Jesucristo. Es verdad que la palabra del Señor nos va a confrontar a nosotros mismos. Tal vez después de que escuches mi testimonio, voy a escribir un libro, eso sí es seguro que voy a escribir un libro porque me han dicho por qué no escribo un libro, pero es sobre todo el contar la grandeza de Dios. Y el Señor me decía contar las hazañas de Dios, porque quien hace aquí la obra es Dios, quien restaura vidas es Dios, quien saca del hoyo cenagoso es Dios. Y cuando conocemos realmente, como hablábamos en la palabra hace unas 3 horas, cuando comenzó el culto, conociendo a Dios, es algo maravilloso porque no es a través de ritos que necesitamos, sino Él viene a cambiar vidas a través de su palabra. Y sin preámbulos, me gustaría decir cómo me llamo. Mi nombre es Ivette Cárdenas, para los que no me conocen. Estoy congregándome desde hace 12 años. Eh, y bueno, tengo un testimonio que es bastante fuerte. Tal vez si después ya no me quieran hablar, yo entiendo, pero yo estoy segura que va a cambiar y Bastante. sobre todo es para que usted pueda entender el poder que hay en Dios, que Dios está vivo, que Dios, el objetivo de Dios de que tú escuches este testimonio es de que tal vez tu fe aumente, tal vez tú dices, estoy enferma hace muchos años, pero al escuchar un testimonio muchas veces nos da fe. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 7, perdón, 34:7. Y quiero agradecer también al pastor Vicente, que está desde Londres, que me dio la oportunidad de traer este testimonio. Primero agradecida con Dios, porque es Dios que está cumpliendo las promesas que me hizo hace varios años. Y estoy viendo, justamente el Señor me hablaba en profecía la semana pasada y hablaba lo mismo, ¿no? Entonces estoy contenta de saber que Dios es el que nos da la victoria y que Él está aquí para ayudarnos en todo tiempo. Entonces, Éxodo 34, capítulo 7, dice así la palabra del Dios, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo realmente hoy que llegué de mi trabajo, yo quería era dormir un poco, ¿no? Pero el Señor me llevaba a, ver a bajarme de la cama y a orar, y a orar, a orar. Y es verdad que uno puede contar un testimonio, pero si no está la presencia de Dios, de nada sirve. Y yo decía, Señor, yo en verdad necesito ya he hablado de mi testimonio, muchas iglesias donde Dios me ha permitido ir, bendito sea el nombre del Señor, pero yo decía, yo necesito la unción. Y el Señor me llevaba hace algunos años y el Señor me llevaba hacia mi proceso. Ahora tal vez tú digas, la hermana está bien, pero muchas veces la gente solamente ve como la persona está arriba, pero no ve el proceso que tuvo que pasar. Justamente de eso hablábamos hace un momentito también. Las personas tenemos que pasar por procesos y vemos algo que el Señor me hablaba es de que muchas veces vemos que Satanás, como dice en Apocalipsis, tuvo que ir atrás de lo que estaba engendrando María, estaba atrás del fruto que estaba llevando, porque sabemos que lo que estaba llevando María era nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero también cuando
Tu madre estaba engendrándote, sabía el futuro de lo que Dios iba a hacer en tu vida, que tú serías el futuro profeta, el futuro que cortarías la cabeza de Amalek, Rebeca Basaya, el futuro que ibas a cortarle la cabeza y cortar los planes del enemigo. Y es por eso que Satanás va en contra de tu vida, en contra de tus hijos, en contra de la simiente, en contra del fruto del vientre de la madre. En mi caso, yo no fui una niña deseada, yo no fui una niña planificada. Yo vine cuando mi madre tenía 32 años, se quedó embarazada. Y en realidad yo no nací dentro de un matrimonio, yo nací en medio de la fornicación. Y algo que tenemos que entender, gloria sea el nombre del Señor, es que cuando tú eres engendrada en medio de la fornicación, del adulterio, cuando hay una persona que tal vez dice, bueno, no importa, yo tengo mis hijos, este hombre me ama y después mañana corres con otro hombre y estás buscando el amor. Tal vez era el caso de mi madre, tal vez el hecho de no tener identidad, de no conocer a Dios. Y al no ser planificada, desde ese momento mi rumbo cambió, vamos a decirlo así, porque fui una niña que sufrí toda mi vida. ¿Por qué? Porque nací en el rechazo, nací en el abandono, fui abandonada por mi padre desde que tenía un mes de nacida. Mi madre fue engañada por mi padre, se casó con otra mujer y eso le trajo frustración, odio, venganza. Lo peor que cuando cuento esta parte es sobre todo por las personas que tienen hijos y nietos y las personas que tienen hijos, muchas veces en lugar de enfrentar el problema, se confrontan con un hijo no deseado y el niño paga las consecuencias. Por eso inicié hablando en Éxodo capítulo 34, en el versículo 7, que Dios dice que visita el pecado, la iniquidad, y no solamente la iniquidad, pero también la rebelión de nuestros padres, la rebelión de no haber querido conocer a Dios, de no haberse sujetado a la voz de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice en este versículo que visita la maldad de los padres a los hijos y de los hijos a los hijos. Y yo lastimosamente nací en una generación de fornicación, de mujeres que tal vez no eran amadas tampoco porque no tuvieron amor en su casa de la parte de su madre o de sus padres en sí. Pero yo quiero hablar sobre todo de cuando un niño es rechazado desde el vientre de la madre, va a ser engendrado en, vamos a decir, en una generación, en un futuro ¿cómo se dice?, de rechazo en el futuro, en la escuela, en el trabajo, y más tarde uno no entiende qué fue lo que pasó. Uno no entiende por qué no es amada y uno se pregunta muchas veces para qué nací, cuál fue el objetivo, para qué venir a una vida para sufrir. Y mi madre intentó abortarme, pero lastimosamente, como una vez el Señor me mostraba en una visión, cuando yo me convertí al Señor, veía cómo el Señor me protegía y el Señor me decía cuál había sido mi llamado. Y por qué Dios había guardado y había preservado mi vida, ya que muchos niños no tienen la misma suerte. Tal vez tú estás aquí no es por casualidad, es porque fuiste realmente deseado por Dios. Tú estás aquí porque fuiste el diseño de Dios. Tú estás aquí porque Dios lo quiso así, porque eres el futuro profeta, porque eres el misionario, porque eres ese evangelista que Dios quiere sacar esas almas que están en el cautiverio, porque tú eres ese pastor donde hay tanta necesidad que Dios quiere que tú entregues la palabra de Dios. Y al no ser amada, al no haber sido planificada, al no haber nacido con papá, una identidad de padre, de la paternidad, también nos cuesta mucho a esas personas que cuando uno escucha que Dios es el Padre, que Dios es amor, es muy difícil para una niña o para un niño cuando no tuvo una identidad, una figura varonil o no tuvo un matrimonio o no nació en el matrimonio. ¿Por qué? Porque esa niña distorsiona lo que es el amor.
Después, como a mis 4 años, yo desde mis 2 años yo fui maltratada físicamente por mi mamá, porque lastimosamente lo que tenemos que entender es que Satanás vino a matar, robar y destruir. Y lo que decía, destruir generaciones, destruir lo que está aportando aquella mujer en su vientre. Y al no haber tal vez funcionado las pastillas que mi mamá tomó para abortarme, mi papá comenzó a golpear a mi mamá para que a punta de golpes yo fuera abortada. Pero como les decía en la visión, yo veía la mano gloriosa de Dios que protegía el vientre de mi mamá y decía, así y así yo te guardé, porque para mí, porque yo te escogí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones, pero no entendía mucho lo que era el llamado, pero sí me impactó el mirar con mis ojos el que Dios, cómo era posible que la mano de Dios cubriera el vientre de mi madre, porque todavía era nueva convertida. Y cuando mi madre al abandonar mi padre, nosotros quedamos realmente, vamos a decir, yo sin papá y mi mamá, bueno, con alguien que la había engañado todo el tiempo que estuvieron juntos. Y mi madre estaba dolida porque mi padre se casó con otra mujer por dinero. Y al recordarle tal vez su fracaso, al recordarle tal vez el hecho de que yo había nacido fuera de una relación no planificada, mi madre comenzó a golpearme, a maltratarme, a darme vamos a decir, no sé cómo se dice, con alambres de la plancha, de cosas, donde lo que se le viniera a la cabeza, la escoba, lo que pudiera. Entonces, algo que yo me recordaba a veces cuando uno hace liberación, algo que el Señor me recordaba y yo no me recordaba, es que yo había sido encerrada durante varios años, hasta casi mis 17 años, estaba encerrada en los cuartos. Mi madre me dejaba, mejor dicho, sola. Ella se iba a trabajar al hospital y ella me dejaba con un candado. Y eso yo en realidad como que lo borré de mi mente, pero entender de que eso causa claustrofobia, temor, miedos, inseguridad. Y a veces uno dice como madre, dice, bueno, eso ya pasó, es que había una necesidad, yo tenía que ir a trabajar y eso es el pan diario de todos los padres que a veces dejan a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor, pero aquí el objetivo es llamar a la atención a los padres que tengan cuidado con sus hijos para que no sean los futuros eh, hijos que tal vez vas a encontrar dentro de las calles, drogándose con alcohol, porque están buscando el amor de un padre, una madre, la atención que yo necesitaba. En realidad yo me enfoqué con el tiempo en el alcohol, en la droga, pero sobre todo a mis 4 años lo que marcó más mi vida fue que yo fui, bueno, por los niños que están conectados, yo fui abusada por la muchacha que a mí me cuidaba. A mis 4 años mi vida cambió y eso me marcó no solamente de ser abusada por una mujer, pero también el hecho de más tarde la identidad, de que el enemigo viene a cambiar tu identidad. Mucha gente dice, bueno, es la moda, si mi hijo quiere ser homosexual, que sea homosexual, si mi hija quiere ser lesbiana, que sea lesbiana. No, en el nombre de Jesús, que caiga por tierra esas palabras. Muchas veces cuando tú no conoces a Dios, tú dices, bueno, no importa, Él tiene el libre albedrío para que escoja lo que quiera hacer. No, porque el niño no sabe, él no sabe ni cuál es la derecha ni la izquierda, y mismo la palabra lo dice. Es importante, como está escrito en la palabra, que nosotros enseñemos en el camino del Señor a nuestros hijos. A mí me gustaría leer rápidamente una palabra que se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Entonces, lo que estábamos haciendo hoy es eso, es anunciar las virtudes de nuestro Señor, de nuestro Salvador,
es eso el objetivo de esta reunión, es hablar de la grandeza de nuestro Dios. Y como les decía, hay cosas que nos pueden marcar en niños, puede ser un abuso sexual, puede ser una violación, porque eso va a cambiar tu identidad también, el saber que eres. Ahora estamos mirando que está viendo esto del transgénero, del cambio, y ahora la gente está diciendo, no importa lo que quiera hacer, pero cuál va a ser el futuro de esas personas, porque en mi caso yo seguí creciendo de donde me iba cambiando de lugar o donde iba a cualquier lugar. Esa maldición que se abrió a través de la persona que me cuidó durante que mi madre estaba en el trabajo, la joven que me cuidaba, que el Señor me reveló que se llamaba Patricia. Yo me recuerdo que cuando ya era un poco más grande, no entendía por qué todos los lugares donde yo iba era abusada sexualmente hasta llegar a la violación. Yo quiero sobre todo ser sincera, me gusta mucho hablar de mi testimonio porque ya no me duele y porque, sobre todo porque fui sanada. Y algo más impactante e importante para mí es que siempre recuerdo, como hoy, mientras, mientras bajé de mi cama, porque el Señor me decía, vuelve quiero que vengas conmigo, quiero que ores. Entonces me puse a orar y yo decía, Señor, yo no sé qué puedo decir, lo mínimo detalle, lo que pueda ayudar, lo que pueda liberar una persona, lo que pueda sanar el alma de una persona. Señor, yo quiero ser tu boca. Y, y el Señor me decía, recuérdales lo que yo te dije, que donde vayas a dar tu testimonio, yo voy a sanar a mucha gente. Donde tú hables, yo voy a sanar. Y es lo que yo he visto, es la promesa de Dios. Al principio a mí me costaba porque yo decía cómo hablar de algo sucio, pero Dios no ve como tú ves. Y una palabra que el Señor me dio que me gustaría leerla está ah, vamos a mirar rápidamente en Corintios capítulo 1 o primera de Corintios capítulo 1 del 27 al 31, dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces el objetivo también es glorificar a Dios a través del testimonio. Recuerdo que la vez que yo me cambié de casa, seguían, como les decía, ya comenzaron las violaciones, y este testimonio sobre todo es para que usted guarde a su niña, a su niño. No quiere decir que porque usted tiene un hijo, él no tiene, tal vez no está propenso al peligro. Usted tiene que guardar su hija, su hijo, porque Satanás no ve sexo, no ve edad, no ve religión, no ve color de piel o posición social. Amén. Entonces, es que usted tiene que guardar sus hijos, hablarles, ser sincero. Y quiero hablar un poquito de la maldición sobre la violación y el abuso sexual, porque el Señor me revelaba que yo venía de generaciones de gente violada. Cuando yo me convertí al Señor, yo quería saber por qué cuando yo llegué aquí a Europa, el espíritu que me perseguía, de lo que yo no entendía por qué las mujeres me seguían, no entendía por qué las mujeres me buscaban, no entendía por qué las mujeres me encerraban dentro de los baños cuando iba a la discoteca, no entendía por qué cuando me subía a un bus me miraban el cuerpo. Quería entender, pero yo decía, la gente aquí es perversa.
pero cuando vine al Señor, el Señor me hacía descubrir a través de una visión mientras yo oraba. El Señor me decía que yo había sido abusada y yo eso no lo sabía. Entonces el Señor me decía, lo primero que el Señor me enseñó fue a renunciar, a quitarle derecho legal al enemigo y sobre todo el objetivo de Dios no es acusarnos, el objetivo de Dios es que Él nos muestra las cosas para que nosotros renunciemos y cerremos la puerta por donde el enemigo entró. Pero yo decía, yo no tuve la culpa, yo era una niña, yo tenía 4 años, pero yo toda mi vida lo había olvidado. Pero cuando vine al Señor yo quería saber por qué de las cosas. Soy una persona que le pregunto mucho a Dios y creo que hay esa complicidad entre los dos, que Él me cuenta sus cosas y le pregunto muchas cosas hasta llegar a la liberación. Y gracias a la liberación se rompen cadenas, se abren cerrojos, se abren cárceles. Gloria sea el nombre del Señor. Y me recuerdo que cuando ya crecí más o menos a los 10 años, yo sé que es un testimonio un poco fuerte, pero es sobre todo de enfatizar los peligros, porque cada uno de nosotros tenemos hijos y cada uno de nosotros pasamos por la adolescencia, por la niñez, y es importante de hablar con tus hijos, de decirle los peligros de tus hijos. No hagas en tu casa un tabú. Habla a tu hijo, siéntalo a tu hijo, dile de los peligros que pueden ocurrir. Amén. Porque más tarde, después, muchas veces como yo acusaba a mi madre, yo le echaba la culpa de mi madre porque decía, ella nunca estuvo allí, nunca me quiso, nunca me amó y ella no le importaba. Yo tenía mucho odio por mi madre, demasiado odio que que el amor que yo tenía por mi madre era tanto, pero asimismo se convirtió en un odio grande porque mi madre cuando le iba a dar un beso siempre me decía si yo quería dinero. Ella cambiaba o ella confundía que el amor, lo que yo quería era un abrazo, eh, lo que yo quería era un beso de mi madre, quería sentir las caricias de mi madre. Pero lastimosamente, hoy en día, uno dice, ¿qué quieres? Ah, un intento, venga. Y eso piensa que eso es amor. Ah, ¿qué quieres? Un juego. Bueno, tenga. Y uno trabaja duro y piensa que eso es el amor, porque yo también lo hice eso antes de conocer a Cristo. Yo también cuando mi hijo me pedía algo, como a mí así me enseñaron, yo también decía que eso era amor. Entonces yo lo que tenía, lo más caro, quería darle a mi hijo, pero eso no era amor. Lastimosamente hay muchas personas que tal vez vivieron en lugares ricos con cosas, pero en mi caso yo nunca tuve derecho de jugar con una muñeca. Tenía, tenía, pero no podía. No tenía el derecho. Los juguetes para mí era solamente de mirarlos atrás. Eh, no los podía ensuciar, no los podía tocar. Eh, A mi mamá tampoco. Mi mamá, pues el hecho que ella tenía rechazo y odio porque me parecía mucho el reflejo de mi padre a la época, porque ahora me reflejo en Cristo Jesús. Ahora yo sé que vuelo a Cristo Jesús. Tal vez antes olía pecado, pero ahora vuelo a Cristo Jesús. Mi mamá me rechazaba y eso me dolía, me marcaba, porque eh, pienso sobre todo que cuando eres hija única, que era mi caso, cuando eres hija única, se supone que eres el hijo mimado, que eres el hijo, pero en mi casa siempre había gritos. ¿A quién le echábamos la culpa? Pues no teníamos al perro, entonces me echaban la culpa a mí de todo y de nada, y siempre venía la cacerola en la cabeza o la paila sobre la cabeza. Y algo que el pastor hablaba aquí decía sobre las palabras con las que tú puedes marcar a tu hijo y lo que el enemigo le da acceso. Entonces yo quiero sobre todo remarcar a las palabras, porque cuando yo era niña mi mamá me decía drogadicta, prostituta, infeliz. Eh, Usaba términos denigrantes, humillantes. Me decía, lo único que haces es estorbar. Eh,
¿Qué más? Como otra palabra que eso abrió puertas al enemigo sin ella saberlo, que me decía desgraciada, infeliz, y lo que les decía. Ella no, ella estaba usando su boca para profetizar, pero no a favor de Dios, sino para profetizar lo que el diablo quería planificar contra mi vida. Y lastimosamente nosotros tenemos que entender que en tu boca hay poder y que lo que tú saques de tu boca hacia tus hijos es el mañana, es el futuro. Aunque mi madre tal vez por ignorancia no sabía lo que estaba diciendo, pero ella estaba profetizando de la parte del enemigo. Entonces, cuando tú tengas tu hijo, aunque tengas iras, aunque no sea un hijo que es obediente, ahí profetiza y di que tu hijo es bueno, que tu hijo es un hijo de Dios, que tu hijo es ese profeta, que tu hijo es maravilloso, que tu hijo, no sé, dile lo que Dios te coloque, pero profetiza vida, profetiza palabra de Dios, de bacando, robosei, cantarabasaya, hacia tu hijo, pero no condenación, porque esas palabras a mí me marcaron. Yo nunca pensé, tenía 8 años cuando a mí me dijeron que yo era una prostituta, pero yo no sabía ni lo que era ser drogadicta. Y a mis 10 años intenté suicidarme. Eh, Después, como a mis 13 años, también intenté suicidarme y no entendía por qué no moría. No entendía por qué, si mi mamá no me quería, si no tenía papá, si en la escuela era mala, porque me decían que como era mala en la escuela, que, o sea, que nada servía. Entonces yo decía, pero ¿por qué Dios me trajo a la vida? Y tal vez muchas veces tú te has preguntado también, porque no sé si aquí hay gente que no conozca del Señor y diga, pero ¿para qué yo vine aquí a este mundo a sufrir? Porque muchos de nosotros nos decimos, vine a sufrir. Y no, no, no. Lo que tú no has entendido es que Dios te trajo por un propósito. Dios lo que te trajo es para que lo conozcas y para que anuncies la buena nueva más tarde. Porque necesitas pasar por un proceso. Conocer a Dios es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso que a mí me pasó. Y el objetivo de este testimonio es glorificar el nombre del Señor, de decir, no fue la ciencia, no fue, no sé, el por mí mismo, por mi propia fuerza. Yo vine y fui reconstruida en el poder de mi Señor Jesucristo. Ah, como no podía suicidarme, porque no entendía por qué no llegaba a suicidarme, ya había intentado. Hay que entender que el enemigo trabaja también por puertas, porque hay que entender que nosotros trabajamos mucho con liberación y la importancia de la liberación en un cristiano, porque tal vez tú te puedes identificar con este testimonio. Hay gente que muchas veces yo veo en la iglesia, gente que ha sido violada y el Señor me permite ver, pero gente que está en silencio, gente que ha practicado la prostitución y está en silencio y no dice nada y está allí encarcelada porque lo que le pasó hace muchos años, pero dice, no, ahora soy nueva criatura, estoy en Cristo Jesús, pero todavía está tal vez presa en su pasado, en la culpabilidad, en lo que yo hice, pero no. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, cuando tú confesaste al Señor y le pediste perdón, Él ya te perdona cuando tú lo confiesas de todo tu corazón, de tamanso catarabasaya. Cuando tú lo haces de verdad, cuando tú lo haces con tu corazón sinceramente, el Señor viene y dice, consumado fue. En la cruz todo fue pagado. Yo pagué por la prostituta, yo pagué por la drogadicta, yo pagué por, no sé, por el homosexual, el violador, la lesbiana. Yo pagué. Pero a veces es el hombre que se encarga de acusar, el enemigo, usando la gente. Después, más tarde, cuando ya tenía, bueno, ya les dije que comencé a ser abusada sexualmente, violada. A mis 15 años todavía amaba a Dios, todavía creía en Dios. Y yo fui violada de la peor manera cuando tenía como 14 años, creo que iba a tener. Y, y fueron con Biblia que a mí me abusaron sexualmente, me violaron. Entonces, es lástima que no está alguien con quien me hubiera gustado que esté aquí, pero a mí me abusaron con una Biblia.
hablándome de Dios, pero estaba gritando, pidiendo auxilio. Y pienso que eso cambió mi visión de Dios. Comencé a rebelarme contra Dios. No quería saber nada de Dios. En aquella época pienso que me sentía la mujer más sucia, pero tal vez tú te sientas así ahora. Tal vez no has pasado por esta misma situación y tal vez hayas hecho otra cosa, tal vez hayas abortado, no sé, y te sientas igual sucia. Pero la sangre de Jesucristo, la sangre de mi Señor, nos limpia, nos lava. Y dice que sepultados fueron nuestros pecados en lo profundo del mar. Qué bello que es Dios, amén. Eh, llego a, llego más tarde, bueno, en el alcoholismo, porque hay que entender que muchas de las personas cuando viven en el rechazo quieren llamar la atención del padre, de la madre, y a veces uno dice, ay, pero es que este muchacho siempre quiere estar con los amigos. Pregúntate si tú estás dando tiempo a tus hijos. Ay, es que este muchacho siempre quiere estar en la calle. Pregúntate si es que ellos no están viendo paz en tu casa. Si ellos no sienten esa paz, pues claro que van a buscar en la calle, quieren estar con los amigos, no quieren una madre, un padre que siempre les está dando pleito, que siempre están insultándolos. Claro que van a buscar afuera, pero tu hogar tiene que ser un lugar de paz, tu hogar tiene que ser un lugar donde haya la presencia de Dios, donde haya el perfume de Dios, donde ellos quieran estar en casa. En mi casa, bueno, yo estaba siempre encerrada, viví sola, toda mi vida viví sola hasta cuando vine acá a Suiza, viví durante todos mis años. No sé en realidad lo que es tener madre porque yo viví una vida, vamos a decir, ficticia. Tenía una madre, pero nunca estaba conmigo. Mi madre, bendito sea Dios, estaba siempre en su trabajo, vivíamos de su trabajo, pero lastimosamente cuántos padres de familia que tal vez están conectados aquí y dices que tienes tu, no sé, tu profesión y todo y dejas a tu hijo, pero no tienes tiempo o estás allí, pero no estás, o sea, no tienes un tiempo de calidad con tu hijo, no tienes tiempo para un beso, un abrazo, el comer una pizza, el comer, no sé, una crepa juntos con tu hijo, el saber cómo está en su escuela, saber qué es lo que le gusta, el sentarte con tu hijo, porque el amar a tu hijo no es que le des juguetes. Lo que yo buscaba y lo que yo quería de mi madre era un beso y un abrazo. Era lo que yo pedía y era lo que yo más anhelaba. Y lastimosamente mi madre lo que pensaba era que era con dinero. Mi mamá decía, ¿cuánto necesitas? Ella pensaba que, y mira como el diablo es. Ella cambiaba, o sea, ¿qué quieres a cambio? Y yo lo único que quería era un abrazo. No sé cuántos niños a veces quieren su mamá y quieren abrazarla y dice, ay, no, ahorita estoy cansada, no me toques, no, estoy cansada, no me molestes. Y a veces tú lo haces. Yo sé que hay gente que está aquí que hace eso. No me molestes, no me fastidies, estoy cansada, no ve que vine cansada. Pero a veces no vemos lo que estamos haciendo. Estamos enseñando a nuestros hijos a que esos sean los futuros padres, a que rechacen, a que no tengan tiempo para sus hijos. Y después dicen, ay, es que mi hijo es frío, es que mi hijo no le gusta darme un beso. Pero tú qué hiciste para que ese niño llegara hasta ese punto. Cuando más tarde en el alcohol no encontré la satisfacción, llegó lo que le decía, que el enemigo lo que intercambia o lo que cambia nuestra mente pensando que el amor es tener sexo. Muchas de las personas a veces pensamos, o no sé, tal vez yo, pero yo pensaba que eso era amor, porque yo buscaba la identidad de un padre, buscaba en los brazos de un hombre y me subía de cama en cama, pero no encontraba el amor. Entendía que mi madre me decía que no tenía que estar embarazada, pero igual vivía una vida como muchas veces uno vive una vida doble,
lo que hablaba el Señor en esta noche. ¿Qué eres en casa? ¿Cómo eres en casa? ¿Quién eres en casa? En casa yo presentaba tal vez una niña, casi nunca salía, pero cuando un tiempo que me rebelé, para mí era eso, amor era tener sexo, pero a no sé cuántas personas con las que veo, con las que hablo, jovencitas, les digo, es que eso no es amor, porque yo también pasé por ese tiempo de pensar que eso era amor y buscar el amor y querer ser aceptada por todo el mundo, porque no quería ser rechazada por la sociedad, porque todo el mundo me rechazaba, porque había sido marcada en el rechazo, porque había nacido en el rechazo, porque fui planificada en el rechazo, porque no hubo para mí amor en aquella época. Entonces, donde yo iba, para ser aceptada tenía que tomar, para ser aceptada tenía que drogarme, para ser aceptada en la sociedad, en mi trabajo, tenía que hacer igual que ellos. Por eso es lo que les decía al principio, en el culto. No, es que aquí no manda quien dice la sociedad quién eres, aquí quien manda es el Señor, quién tú eres, a qué fuiste llamado, por qué tú viniste al mundo. Y lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Muchas veces incluso hasta tú mismo no te das el valor, pero Dios tiene valor de ti. Dios sabe quién eres tú y Dios quiere cosas lindas para ti. Dios tiene propósitos grandes para ti como para mi vida. Más tarde, yo vengo acá a Suiza. El motivo por qué yo vine acá a Suiza, mucha gente no sabe. Mi madre antes de morir, eh, ella vio lo que Dios estaba haciendo en mi vida y cuántas iglesias visitamos junto con mi madre, porque era la promesa que Dios me hizo en el 2013, no, el 2012, que todavía estaba ciega, y me decía, yo te voy a llevar a muchas iglesias y tú verás mi gloria. Pero para mí era imposible, como decíamos, este testimonio se llama, no sé, el Dios de lo imposible, pero yo decía, ¿cómo va a ser si a la época estaba ciega? Pero mi madre pudo ver las promesas de Dios cumplidas. Y recuerdo que, recuerdo que mi madre supo el por qué yo había venido acá a Suiza, porque yo fui casi secuestrada y me iban a violar entre varios hombres. Yo ya había pasado muchas veces por violaciones, no fue una, no fue dos, no fue tres. Y yo había decidido en el momento que me estaban subiendo a aquel taxi, en aquella mañana, yo tenía 22 años y me estaban metiendo, me habían sacado mis joyas, me habían sacado las cartas, mi cartera. Era la mañana que yo me estaba yendo a trabajar y me amenazaron con armas. No, no era que era así, que hubiera podido huir. Eran tres hombres. Y entonces cuando yo dije, cuando me estaban subiendo al taxi, yo miré arriba al cielo y yo dije, esta vez yo sí me suicido. Esta vez, antes tal vez porque yo era una niña, pero esta vez sí me suicido. Y dije, yo no quiero estar por allí, pero lo primero que se me metió fue el suicidio. Quiero hablarles como estaba hablando el pastor, su esposa, la importancia de ser libres, porque este objetivo también es para que usted conozca cómo Satanás viene a destruir las vidas, cómo ellos entran a través de pensamientos, a través de deseos, y en mi caso fue así. Yo deseé morirme, yo quise suicidarme porque dije, yo no voy a soportar ser violada por varios hombres. Cuando estaba ya entrando al taxi, yo le dije si realmente Dios existía, que me ayudara. Salió una mujer y fue así como no lograron llevarme, pero yo quedé en estado de shock, no pude hablar durante 3 días. Mi mamá quería saber lo que me había pasado, no podía hablar, no sabía cómo explicarle. Pero mi mamá no sabía porque yo nunca tuve una amistad con mi madre. Yo no sé cómo tú te llevas con tus hijos. Yo no sé si tus hijos te cuentan su vida, si te dicen, mamá, necesito esto. Mira, mamá, yo tuve que aprender con Dios a tener una relación de amor, de confianza con mi hijo, de decirle, de mi hijo decirme lo que le pasa.
y de también tener ese privilegio de poderlo aconsejar. Pero gloria sea el nombre del Señor. Me gustaría que leyéramos una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 7, que está en el versículo 36. Y dice, un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta, que lo que está tocando es una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dime, maestro. Jesús siguió. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime cuál de ellos le amará más. Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo, tiene razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que son muchos pecados, son perdonados porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué leí esta palabra? Porque es la palabra con la que me identifico y fue con la palabra que yo sentí mi llamado con el Señor. Sentí el amor de Dios porque me sentí identificada con aquella mujer. Vemos que María Magdalena o esta mujer, vemos que no se sabe cuál era su pasado, pero vemos que el Señor no la condenó. Y el que mucho perdona, mucho ama. No sé cuántos saben tanto el amor de Dios que pagó ese alto precio que uno dice, wow, y merecedor del amor de Dios, pero Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Y yo me siento muy identificada con aquella mujer, porque cuando el hombre te puede acusar, cuando el hombre puede lanzarte piedras, el Señor no dice eso. El Señor te restaura, el Señor te vuelve a levantar para edificarte. Al yo quedarme en estado de shock por este intento de violación y de secuestro, yo decido viajar y mi madre me llevó con una psicóloga, pero ella todavía no sabía lo de mis abusos. Mi mamá supo lo de mis abusos hace unos 3 años cuando ella comenzó a acompañarme a las iglesias que me invitaban. Ahí fue que ella supo. Pero yo no le podía decir porque yo no tenía confianza con ella. Mi mamá no le podía levantar los ojos porque ella me golpeaba por todo. Entonces, lo que yo tenía era miedo a mi madre. Yo tenía un terror a mi madre. Mi mamá levantaba la mano y yo ya estaba ya cubriéndome la cabeza, cubriéndome todo porque nunca hubo ese amor, esa confianza. Entonces ella levantaba una mano o cogía la escoba y yo estaba segura que me iba a golpear. Entonces estaba siempre llena de temor. Hay a veces nosotros como padres creamos nosotros mismos esas inseguridades en nuestros propios hijos. ¿Por qué? Por la amenaza, por la palabra.
porque dice, o tal vez porque no saben cómo deben de corregir a sus hijos. Muchas veces el corregir a nuestros hijos tenemos que saber lo que es corrección. Muchas veces la gente piensa que corregir es dar no sé cuántos palos en la cabeza, pero muchas veces el niño lo que hace es ser más rebelde. Y yo te invito a que tú tomes un tiempo, como te decía, habla con tu hijo, dile qué es lo que le pasa, por qué está su actitud así. Pero es muy importante el hablar con nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo enseñados por la sociedad, por la escuela, por los amiguitos de afuera. Pero si nosotros no tomamos tiempo con nuestros hijos, muchas veces ni siquiera llegamos a conocerlos, ni los vemos. Y a mí eso es lo que me pasaba. Mi madre llegaba en la noche, ella no me veía, no sabía cómo estaba y era como colocater, no sé cómo se dice en español, eh, como que compartiéramos la casa, pero yo me iba a la escuela, ella llegaba a la casa, entonces nunca la veía. Y yo decidí viajar debido a los abusos sexuales acá a Suiza. Y acá en Suiza mi vida pensé que iba a cambiar. Yo venía huyendo de todo lo que me había pasado. Yo odiaba mi gente, yo odiaba todo lo que tenía que ver con Ecuador. Yo tenía odio hacia los ecuatorianos, se me entró no sé qué demonio, si fue no sé, odio porque no quería volver, sentía que en ese país me habían hecho daño, sentía que mi mamá, hasta que me salí de la casa, ella me seguía golpeando, no paraba de golpearme y yo quería ser libre, yo buscaba ser libre. Lastimosamente muchos de ustedes tal vez también han buscado ser libre, pero lastimosamente en Cristo Jesús, solamente en Él es donde nosotros encontramos la verdadera libertad. Pero mientras no está Cristo Jesús en nuestras vidas, en realidad no podemos ser libres. Yo cuando tenía como unos, no sé, unos 15 años, a partir de mis 15 años yo me hice adicta a la brujería. Me hice adicta a la brujería porque a mí alguien me mandó, me estaba muriendo y fue la primera experiencia que yo tuve, la primera visión que tuve fue con el infierno. Y a mí eso me impactó porque a mí nunca nadie me habló del infierno, pero yo me estaba muriendo, me estaba secando, no podía recibir agua, no podía recibir comida y no sabíamos qué es lo que me estaba pasando. Fuimos al médico, el médico dijo que todo estaba bien. Y yo vengo de una generación también de chamanes, de brujos. Cuando tenía no sé, si tendría 5 años, a mí me consagraron cuando tú visitas un brujo, porque puede ser que alguien haya consagrado cuando tú eras joven, tal vez no te recuerdas, y uno le oraba, no sé, a la Guadalupe, a la Virgen no sé, del Quinche, cualquier nombre de cualquier virgen, y tú consagras y le dices que cuide a tu hijo, a tal deidad, tú estás consagrando sin darte cuenta por la falta de entendimiento, por la falta de conocimiento, tú comienzas a consagrar en el mundo espiritual a aquella deidad, porque tú le dices cuida, no sé, Virgen de Guadalupe, un ejemplo, a mi hijo, o tú lo empiezas a entregar porque está enfermo, o porque tiene alguna enfermedad, o porque tiene alguna dificultad, y en lugar de tú hablar con Dios, tú entregas sin darte cuenta a una deidad. Y a mí me pasó eso, a mí me entregaron a San Gregorio Hernández, que es en el mundo espiritual, es un demonio bastante fuerte y mucha de la gente son consagrados a ese demonio porque la gente pues va por sanidad, pero la gente ignora lo que está atrás de las imágenes, atrás de los cuadros. Y entonces cuando tú no sabes lo que está atrás de una imagen, pues tú le oras a lo que tú no sabes, como Dios nos hablaba hoy en la noche. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Dios es espíritu y a Él se lo adora en espíritu y en verdad. Eh, entonces,
Es importante de que a quién tú estás pidiendo, a quién tú estás dedicando a tus hijos, a quién tú le estás pidiendo que guarde a tus hijos. Porque muchas veces confundimos, como decíamos hoy, hablando de la idolatría, pensamos que estamos orando, clamando a Dios, pero Dios no está atrás de un escapulario, Dios no está atrás de una imagen, Dios no está atrás de una estatua. Dios es soberano, el que creó una montaña inmensa que tú ves de no sé de cuántos kilómetros. No es un Dios así pequeño atrás de una estatua. No, no, no. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Entonces, me quería enfatizar en eso de la consagración, porque eso es lo que a mí me hicieron sin mi autorización, sin mi permiso. Pero Satanás aquí, él no ve si tú le das autoridad, pero si hay otra persona que está bajo tu autoridad, pues le está dando esa autoridad. Y mi abuela me había entregado a deidades cuando tú te haces curar supuestamente el espanto, cuando te soplan un poco de licor en la cara y te pasan el humo del tabaco, el huevo, todo eso es ocultismo, todo eso es hechicería, todo eso es brujería. Lastimosamente la gente se viene de tradición, de que no es que mi mamá, es que eso es para el mal ojo, es que porque a mí desde pequeña, a mí los ojos se me hacían, siempre que pasábamos por algún lugar, mis ojos se hinchaban y decían, no, es que a esta niña le dieron de mal de ojo porque le tienen envidia. Y entonces siempre me estaban llevando donde el brujo, siempre me estaban llevando a donde los brujos, hasta que a mis 15 años, cuando me mandaron un espíritu de muerte que me estaba secando, pues la bruja me dijo que, porque es eso lo malo, que hay que entender, que los brujos usan la palabra, los brujos utilizan también la Biblia. Y pues yo creí que eso era de Dios, me engañó Satanás y yo pensé que eso era de Dios y comencé a hacerme adicta a la brujería. Entonces, yo no sé, tú dices, no, yo brujería no. Tal vez te hiciste leer la mano de la mano, es parte de la brujería. Ah, yo no, hermana, yo nunca la brujería. Tal vez jugabas al péndulo, tal vez a los números y con quién te vas a casar y cuántos hijos vas a tener. Y a ver, muéstrame las líneas de la mano. Ay, ¿y qué dice el café? Todo eso es parte de la brujería. Pero muchas veces las personas dicen, yo no. Yo digo, gloria a Dios que Dios los guardó y no llegaron tan a fondo como yo, pero yo sí toqué la brujería, toqué bastante a fondo. Uno piensa que cuando uno se hace un baño de buena suerte para uno, pues no está pecando, no está haciendo nada de malo, porque simplemente es para conseguir trabajo y para que le amen a uno. Pues imagínense cuántos yo me hacía, porque yo como nací en el rechazo, como yo nací siempre rechazada, entonces pues yo me hacía unos cuantos bañitos de canela y de clavo y de tanta cosa. ¿Por qué? Porque pues y de champaña y de todo, porque yo quería ser amada. Lastimosamente, Satanás engaña que va llevando esos mismos ritos, esas mismas ofrendas para llevar hacia la brujería, no solamente para a hacerse más adicta, pero ya abriendo puertas a otros demonios, como tal vez ustedes no hayan escuchado, pero a Marta la Dominadora, a un demonio que se llama Naisapié, las metresas, que son demonios que yo los tenía, que yo los tenía, pero que yo no pensaba que al bañarme con agüita y todo eso, que yo le estaba abriendo puertas a Satanás. Y lo que les decía, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos a nuestros hijos. Yo les decía que mi madre lanzaba palabras en el mundo, en el aire, pero ella pensaba que eso no se iba a concretizar. Satanás, hay que entender que usted lanza la palabra y Satanás dice, yo agarro esa profecía. Usted no sé si usted ha visto que cuando a alguien le profetizan, yo no sé, usted dice recibo, porque usted está tomando, usted está empoderándose, usted está tomando posición de que es suyo lo que le está diciendo Dios, que le dice tú, te entrego la victoria, Rabacabasaya, te entrego la victoria en tus manos, te estoy dando hoy la victoria. Y usted dice, yo recibo. Asimismo, Satanás hace lo mismo y coge esas palabras para más tarde marcar un destino, para planificar, a crear un antidiseño y poderlo llevar
a la muerte, a cosas que usted tal vez nunca imaginó. Gloria sea el nombre del Señor. Y en mi caso, yo me casé, yo pensé, a ver, como le decía, pensé que iba a huir de todo lo que me había pasado, de que iba a olvidar, y pensé casándome, todo eso se iba a quedar y todo aquí se acabó, colorín colorado, y este cuento se ha acabado, y yo me caso con un hombre que digo vale la pena, mi esposo, voy a tener mi familia y aquí yo voy a ser feliz. Pero cuando usted abre una puerta a la brujería, a la hechicería, déjeme decirle que aunque usted ya no lo practique, que aunque usted ya no lo haga, usted marcó un territorio. La pastora, la hermana decía, nosotros venimos marcando territorios. Cuando vamos a un lugar, usted marca una diferencia, usted marca un territorio, usted dice, lo que toque, lo que pise la planta de mi pie, eso es mío. Y es allí donde yo comienzo a posicionarme como soldado de guerra de mi Señor Jesucristo. Pero en mi caso, yo dejé la brujería y todo eso, me casé, pero uno sigue como al agua colonia y otras cosas. Y me comencé a ser adicta, que para todo ya era la brujería. Yo no sé si a usted le pasó eso, pero para buscar trabajo, que ya a ni San Pancracio, a ni sé quién. Entonces, pero nosotros no vemos que eso es pecado, porque nosotros nunca leímos la palabra. Yo no sé si usted leyó la palabra, pero dice que es abominable delante de Dios el practicar la brujería, el practicar cosas que Dios no le agrada, como la hechicería, el ocultismo, el colocarse amuletos, cosas que uno piensa que es para la buena suerte, pero lo que usted está abriendo son radares. Yo lo digo así, radares, donde dice el enemigo, eso me pertenece, ahí voy. Y él entra a su casa, él va a su casa. Quiero contarle que el hecho de que el rechazo, siendo concebida en rechazo, me alcanzó aún estando casada. Estando casada, llegué a la prostitución. Y le quiero contar cómo yo llegué a la prostitución. Aquí no es el objetivo de decir mucho sobre ese asunto, pero quiero enfatizar de que quiero recordarle que a mí me habían declarado palabras desde mis 8 años, que mi madre el odio, no sé, el rencor, el resentimiento, todo lo que él decía, pues ella decía, se estaba concluyendo a mis, no sé cuántos años tenía, creo que tenía 27. Y a partir de ese momento yo estaba buscando trabajo y salió un anuncio. Y en el anuncio pues yo quería trabajo. Yo ya había hecho brujería para conseguir trabajo y quería trabajo. Pero muchas veces uno va a la brujería pensando que uno va a encontrar trabajo. Pero déjeme decirle, para las personas que tal vez son nuevas o que tal vez todavía tienen en su corazón y dice, entonces ya no puedo ver al brujo. No, ya no puede ir a visitar al brujo, ya no. Porque, ¿sí? No, no, hasta ese punto, no, hay que entender que sobre todo la brujería, la mayoría de gente piensa que, bueno, para ganar un esposo, para hacer volver al esposo, para hacer volver, no sé si alguien lo dejó y usted dice, pero es que yo lo amo, usted lo está haciendo volver, no bajo la voluntad de Dios, sino bajo su voluntad para amarrarlo, para retener. Nosotros no podemos retener a nadie. Lo que sí necesitamos es orar. Si usted está pasando por una situación así, usted tiene que orar, pedir que Dios le devuelva esa persona que conozca a Dios. Pero nuestra ignorancia, el que nadie nos habló sobre estas verdades, de que la brujería es malo, de que el mismo de uno mismo irse a consultar las cartas para saber que por qué le va mal en el amor. Sinceramente, si a mí me hubieran hablado de Jesucristo, me hubiera ido bien desde muy pequeña, pero a mí nadie me habló. A mí lo que me enseñaron fue religión, a mí lo que me enseñaron fue que un Dios era
era, no sé, como les decía, lo que nosotros estábamos acostumbrados de conocer una estatua y un pedazo de papel. Eso es lo que nos dijeron que era Dios. Pero cuando uno llega a los caminos como discípulos de Jesucristo, conocemos un Dios maravilloso. Mire, mire la foto de la parte de atrás donde yo estoy. Mire toda esa belleza, Rebeca, Basaya, todo lo que mi Señor Jesucristo tiene el poder para hacer con su mano de poder. Imagínese, el Dios creador que reúne en sus manos los océanos, que reúne en sus manos las aguas, que tiene en su mano su nombre. Imagínese, y yo me pongo a pensar cuántos somos en el mundo entero, pero de todos está ahí escrito en su mano su nombre como mi nombre. Gloria sea el nombre del Señor, porque grande es el Señor, Dios de maravillas. Y eh, yo tuve mi hijo y cuando tuve mi hijo, nunca había, o tal vez había escuchado, pero no audiblemente, pero yo intenté una vez más suicidarme porque tuve depresión. Yo no sé si ustedes hayan pasado por depresión, yo no sabía lo que era ni con qué se comía, pero cuando intenté lanzarme por la ventana, yo escuché una voz, el uno me decía, bótate, y otro me decía, no lo hagas. Y veía una visión solamente a mi hijo y era eso que me retenía en el borde de la ventana. Pero nunca había escuchado la voz audible y yo decía, pero ¿de qué sirve? Porque yo lloraba y yo decía, ¿de qué sirve vivir? ¿De qué sirve nacer? ¿A qué sirve? O sea, me preguntaba tantas veces, ¿para qué vivir? ¿Para qué sufrir? Y tal vez, no sé, muchas veces tú te puedes preguntar, ¿y por qué no consigo trabajo? ¿Y por qué estoy siempre sola? ¿Y por qué? 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 Y las mismas respuestas no las conseguía, pero hasta que vine a los caminos del Señor, hasta que el Señor me aclaró mi mente y pudo sanar mi vida. En ese momento mi esposo, bendito sea el nombre del Señor, llegó y fue el que me detuvo para no lanzarme de la ventana. Mi hijo tenía tal vez unos 2 meses de nacido y lo único que quería saber qué era lo que me estaba pasando. No entendía que lo que yo había dejado por muchos años en Ecuador me estaba alcanzando y el enemigo me estaba atacando con todo lo que dejé, la violación, los miedos, el que yo tuve una madre maltratadora y confrontarme delante de un bebé, yo no estaba lista para mamá y yo quería, lo único que quería hacer lo mismo que a mí me enseñaron, lo mismo que a mí me infligieron, yo también quería hacer en mi hijo. Y yo decía, no, yo no puedo golpear a mi hijo. Pero no quería escucharlo, no quería verlo, no quería. Y yo decía, pero ¿por qué? Si una madre tiene que amar a su hijo, pero yo tenía el mismo rechazo, porque así como yo nací en rechazo, yo a mi hijo no es que fue, pero no llegó inesperado, yo ya estaba casada pero llegó inesperado, llegó en mi noche de bodas. Entonces, lo que les quiero decir en esta hora, sobre todo es, cuál es tu objetivo de esta vida? Es de que tú conozcas el camino, la verdad y la vida. Es que tú conozcas realmente a Jesucristo. Es que realmente tú lo conozcas quién en realidad es. Que es a través de la oración, es a través de, sobre todo de la palabra que tú lo conozcas. Em, como les decía, estuve en psicólogos, psiquiatras, eso a mí no me ayudó, lastimosamente. Llegué a la prostitución, me quedé como, no sé, tal vez 3 años y, y ahí empieza mi vida, ahí comienza, vamos a decir, como les decía desde el principio, el objetivo del enemigo es destruir vidas, pero el Señor vino es a deshacer las obras del diablo. En el 2008 yo pierdo mi visión. Fue de la manera que Dios me alcanzó, es de la manera como yo conocí a Jesucristo. Eh, Fue de la manera que yo hasta ahora le agradezco a Dios porque muchas veces cuando yo cuento mi testimonio dice, bueno, tal vez fue porque realmente no es que fue Dios que te envió esa enfermedad. Nosotros leímos que de todas estas plagas no te llegará
sino sobre los que te aborrecen, llegarán esas enfermedades. Y en mi caso fue así, me quedé ciega en el 2008 y cuando yo llegué acá a Suiza, a mí me habían predicado y Dios me iba alcanzando y mandaba gente en el lugar donde yo trabajaba. Les decía que yo entré a ese tipo de vida porque en un anuncio salió en el periódico, decía que buscaban una recepcionista, una secretaria que se presentara bien, de físico bien, y pues yo fui y, y desde ahí me quedé en ese lugar. Yo no me consideraba prostituta, perdón que tal vez voy a enfatizar un poquito en esto, pero hay mucha gente que se acuesta de derecha a izquierda con hombres casados o de derecha a izquierda para sacarle el dinero por el interés, que se casa porque le va a dar, le va a mantener, porque le va a pagar el apartamento. Eso también es prostitución. Prostituta no es solamente la que se prostituye y vende su cuerpo en la calle, en un hotel, en una casa. Prostituta también es aquella mujer que se da por un momento, solamente por un momento de placer, pero igual al final sigue su vida yendo con uno y con otro y también es por prostitución. Por eso Dios habla de la fornicación, perdón. Quiero explicarles un poquito de esta parte, porque cuando nosotros nos unimos a otras personas, nosotros venimos a atarnos en el alma. Cuando tú tienes relaciones con varios hombres, tú vienes a atar tu alma con esas personas y tú vienes a ser una sola persona, porque eso es lo que dice la palabra, que cuando tú te unes igual en yugo desigual o en yugo que no es tu esposo, pues tú te atas a esa persona. Y pues en realidad yo estaba bastante atada, yo vine bastante atada a los caminos del Señor, porque a mí lo que me detuvo, sinceramente, porque quiero confesar algo y el Señor me decía que esto es importante que yo lo diga. Nunca lo he dicho, pero cuando yo oraba, el Señor me decía que es importante decirlo, porque tanto es la maldad muchas veces que a mí me habían propuesto hacer una película de porno. Uno no solamente hay que entender algo que también quiero focalizar, porque aquí están los padres de familia. Mira qué es lo que tus hijos miran en la televisión, pornografía, qué es lo que tus hijos, muchas veces la gente no se da cuenta que lo que hacen sus niños en sus cuartos, hay la pornografía, la masturbación. Y tú puedes decir, bueno, que muchos de los psicólogos recomiendan la masturbación, pero delante de Dios es pecado. Delante de Dios es abominable, porque la persona que va contra su propio cuerpo lo está haciendo. Así que muchas de las personas que hayan salido tal vez de la prostitución van a entender de que es algo abominable de delante de Dios y muchas veces se convierte en adicciones. Me gustaría que después la gente pueda participar. Si tiene preguntas, son bienvenidas. A mí no me van a ofender con sus preguntas. El objetivo aquí es de que usted sea libre, que su alma sea libre y que eso es lo más importante. Amén. Yo en el 2008 quedé ciega y fue eso que a mí me paró. Es eso que a mí me sacó y como les decía, Dios me enviaba hasta donde yo iba. Yo trabajaba en hoteles de lujo y yo decía, no, que yo no me consideraba prostituta, hasta cuando vine a los caminos del Señor, que el Señor con su amor, con su ternura, me dio este capítulo que yo les leí de la mujer de la mala vida, de Lucas capítulo 7, y yo entendí muchas cosas, porque Dios es tan bello como Dios nos trata. Y, y fue así como yo perdí la visión, perdí de la noche a la mañana, tuve un glaucoma. Salí de varias enfermedades y ahora me gustaría estar hablando de sanidad. Ahora yo quiero hablar un poquito ya no de mi pasado, porque el Señor me curó, me sanó, pero quiero hablar de la liberación. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, yo vine por la ceguera. Eh,
la misma muchacha que a mí me había predicado fue la que usó y me regaló un CD y a través de CD yo no entendía por qué yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba y no entendía por qué yo lloraba, pero era música que estaba escrita como para mí. Y porque eran las preguntas que yo preguntaba a Dios, ¿para qué nací? Y recuerdo que en esa canción decía, para esta hora has llegado, para este tiempo, en mis propósitos estabas. Y bueno, algo así es la canción, es de Marcela Gándara. Y yo lloraba porque era la respuesta. Y, y yo escuchaba lo que Dios me decía, que yo había llegado, o sea, tuve que pasar un proceso. Y cuando, cuando yo no fui nunca a la iglesia para aceptar a Cristo, el Señor me alcanzó en mi casa a través del teléfono. Ya había mandado gente, el Señor me mandaba a través de la televisión, predicadores también. A veces me daba por prender la televisión al hablar otros idiomas. Por ejemplo, yo aprendía la televisión y estaban predicando en portugués y simplemente yo decía si pudiera ser cierto, porque me decía, tú fuiste escogida, tú que estás ahí atrás de la televisión, tú que quieres salir de esa cárcel, Dios te está llamando. Y bueno, y me decía toda mi vida y yo decía, si fuera cierto, si fuera para mí, ya apagaba la televisión, me ponía a llorar. Y después prendía, yo qué sé, la radio, lo mismo. Venía gente, me venía a hablar del Señor, pero no creía porque era más el dolor, el pasado que traía, de que me sentía demasiado sucia y de que decía, ¿cómo Dios se va a fijar en mí y cómo Dios va a perdonarme después de todo lo que yo he hecho, después de todo lo que yo hice? Mi matrimonio, a través de esta situación, mi matrimonio se destruyó. Mi esposo supo lo que yo hacía, me envió un investigador privado, me quedé en la calle, me quedé sin trabajo, perdí a mi hijo. Lo perdí todo y fue allí que yo conocí a Dios. Fue así como Dios me alcanzó. Al mes que pasó eso, que perdí mi hijo, perdí mi casa, perdí todo, perdí la visión como a los, no sé si fue 3, 4 meses, perdí la visión y fue en ese desierto que yo conocí a Dios. Fue en ese desierto que escuché por la primera vez, vamos a decir, no, nunca me habían dicho que Dios hablaba con voz audible, nunca me habían dicho que Dios estaba vivo, nunca me habían dicho que Dios habla por sueños y que habla con voz audible. Entonces para mí todo esto era nuevo, pero yo fui alcanzada así. La persona que me llevó hacia los caminos del Señor vino a visitarme, ella quería traerme a su pastor a la casa y yo decía, no, 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 porque yo era muy, muy ciencia, yo dije, no, no, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, pero yo seguía haciendo brujería mientras no veía, aunque yo no veía, yo seguía aprendiendo velones, yo seguía teniendo mis talismanes. Yo llegué no a fundirme en todo lo que es satanismo, cosas así oscuras, pero igual quiero decirle que usted tiene que tener cuidado, tiene que renunciar a eso, quitar, sacar todo eso, todo lo que es prender velones, velas. Usted no necesita, Jesús es la luz, es Jesús la luz del mundo. Usted no necesita de darle algo a cambio a Dios, una vela, una veladora, yo qué sé. No, usted necesita simplemente entregar su corazón, su vida al Señor Jesucristo. Eh, y fue allí mi proceso hasta que comencé a escuchar la voz de Dios y comencé a renunciar. Comencé primero a renunciar al alcoholismo, a la droga. Y lo más hermoso es que como comencé a escuchar la voz de Dios, Dios me comenzaba a decir lo que yo tenía que hacer. No entendía nada, pero yo acepté a Jesús a través del teléfono. Esta hermana me dijo que yo ya fue como si nadie sabía mi vida, nadie sabía mi vida, nadie sabía mi contexto, lo que yo hacía.
Pero ella me dijo, Ivette, ¿qué pierdes con entregarle tu vida al Señor? Tú has tocado fondo, pero ella no sabía mi vida, yo no conversaba con nadie. Entonces yo dije, en verdad, sí, ¿qué pierdo? Pero estaba triste, sufrí insomnios, sufrí toda mi vida de insomnios por causa de los abusos sexuales, por causa de las violaciones. Era una niña que no llegaba a dormir, era una niña que sufría de miedos, de pánicos, y con el tiempo yo dije, sí, es verdad, ¿por qué no? Si ya había probado todo, había probado cocaína, droga, todo tipo de drogas, había probado de todo, o sea, es verdad, no me faltaba nada por qué probar, no podría decir que tendría que probar, y yo dije, bueno, está bien, por darle gusto a ella con tal que me deje en paz, yo dije, bueno, y yo me recuerdo que yo acepté a Jesucristo por teléfono un día, y a partir de ese día que yo acepté a Jesucristo, mi vida cambió. Yo pensé que era una simple oración que yo iba a repetir, Señor Jesús, entra a mi corazón y te entrego hoy. La oración de fe. Nunca pensé que en realidad Dios estaría dispuesto a perdonarme. Nunca pensé que realmente el amor de Dios era tan grande que me iba a perdonar por todo lo que yo había hecho. Y a partir de ese momento comenzó mi proceso. Comencé a conocer lo que es la liberación, también a ver cosas espirituales que no entendía y pensaba que me estaba volviendo loca. Pero para las personas que entienden, cuando ya Dios nos empieza a abrir nuestros ojos espirituales, uno empieza a mirar lo que otras personas en lo físicamente no pueden ver. Pero yo no entendía, yo había perdido mis dos ojos físicos, había perdido completamente la visión, estaba 0,00. Caminé con un bastón de ciegos durante 5 años. Yo quería mostrarles un video, pero no sé si le pueda mandar a la hermana. Bueno, tal vez no pueda, pero son fotos de las que tengo cuando yo caminaba con mi bastón de ciegos y andaba con unas gafas oscuras porque en realidad pues yo no veía. Y, y los médicos me dijeron que yo no iba a volver a ver. Todos mis córneas se habían destruido, el iris, yo no sé, bueno, hasta los médicos tampoco saben cómo yo veo, pero en este ojo yo no tengo un iris, pero yo veo 100%. De lo que yo no veía nada, para la gloria de Dios yo veo 100%. Eh, Cuando yo vine al Señor, yo estaba llena de odio, llena de resentimiento, llena de rencor. Yo odiaba a mi madre, no la podía ni por teléfono, no la soportaba. Pero cuando me hablaron tanto de Dios, yo recuerdo que yo acepté al Señor por teléfono y la mujer y siguió insistiendo de que fuera a su iglesia. Dije, ay no, yo ya acepté a Jesús, a mí que me deje en paz. Yo quería, claro que buscaba de Dios, claro que yo quería de Dios, buscaba, pero en la iglesia católica no me llenaba. Y yo decía, es que aquí no estás. Yo pienso que ya era el que Dios estaba trabajando en mi vida, hasta que cuando esta mujer me llama y me dice, quiero invitarte a la iglesia. Y yo digo, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo soy católica, apostólica y romana. Entonces yo digo, ay, yo comencé a decir, no, pero es que ella, ¿cómo? Yo estoy ciega, ella no se considera por una persona ciega, porque yo tenía un espíritu de pobrecito, no sé cómo se dice, de conmiseración. Y ese espíritu de conmiseración es el que dice, ay, pobre de mí, pobre yo, ay, pobrecita yo. Y siempre era así, porque siempre yo quería tener pena de mí porque nadie tenía pena de mí. Entonces yo misma tenía ese espíritu y yo decía, no, yo me puedo caer con el bastón de ciegos, ¿cómo voy? Hasta que Dios me habló, él mismo me habló y audiblemente me dijo, llama a la persona que te invitó porque tú vas a la iglesia. Y yo dije, no, 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 yo no voy, yo soy católica, apostólica y romana, yo no voy a cambiar de religión porque como todo mundo se dice, yo no voy a cambiar de religión. Nosotros aquí no estamos hablando de religión, nosotros te estamos presentando a Jesús resucitado, a Jesús vivo, ¿ya? Y bueno, cuando él me dijo eso, yo fui y la primera vez nunca había escuchado que era un pastor, y cuando el pastor comenzó a hablar toda mi vida ahí en el altar, él no me conocía, nadie conocía, pero Dios comenzó a hablar y yo dije, realmente Dios existe. Yo
levanté mi mano, acepté al Señor públicamente, lo acepté y desde ahí mi vida cambió. Tuve varias enfermedades y es en eso que vamos a hablar de las enfermedades, la causa del pecado. Por eso comencé leyendo Éxodo capítulo 34, que la iniquidad, Dios visita la iniquidad, la rebelión y el pecado de nuestros antepasados. Yo vine no solamente a los pies de Cristo Jesús a través de la ceguera física debido a un glaucoma que tuve, pero después del proceso que pasé, como a los, no sé si sería al año, yo comencé a presentar síntomas de fibromialgia hasta que me detectaron fibromialgia y comencé a tener problemas de que la gente no se podía acercar a mí. También quiero decirles, el Señor, cuando yo vine al Señor, el Señor restauró mi hogar, el Señor restauró el amor que no había, en mi casa no había esa paz, Dios restauró mi hogar y a los 2 años, el día que yo me iba a divorciar, el día que yo iba a firmar mi divorcio, el Señor a través de, bueno, yo tuve una visión y fue ese mi llamado. Yo tuve una visión mientras estaba en la iglesia y cuando estaba en la iglesia estábamos adorando al Señor y yo me vi al frente con una guitarra, pero yo estaba ciega. Yo no entendía por qué yo podía ver cosas. Si yo estaba ciega no podía ver la gente, pero yo podía ver, como decir, el futuro, no sé, pero no ya como por la brujería, ya quiero decir que eso es muy, muy, muy importante saber. Yo ya había renunciado, yo había sacado lo que era lo que les decía el anatema, yo había sacado todo, yo había renunciado a todo lo que era brujería, todo lo que le daba acceso, incluso lo que el Señor me decía audiblemente, yo lo iba haciendo y Él me decía, acá tú tienes, no sé, un agua florida y el Señor me decía, no, a la izquierda y Él me lo decía y yo lo iba sacando, me decía, acá tú tienes algo que no me agrada, iba sacando los amuletos y todo yo lo iba botando y eso fue lo que cada vez que yo iba renunciando, me iba el Señor haciendo libre. Y eso es importante de que cuando tú renuncias a algo, Dios te hace libre de donde el diablo te ató, tú vienes a ser libre. Entonces el Señor me decía, renuncia, pero yo no entendía. Yo decía, yo renuncio. Y me decía, cierra la puerta. Y yo decía, pero ¿qué puerta? Pero no entendía, solamente yo repetía. Pero gracias al Señor, eso era lo que me iba dándole libertad hasta que poco a poco ir entendiendo, sobre todo sobre la enfermedad porque cuando el Señor restauró mi hogar, en la visión que yo me había visto era con una guitarra. Mi hijo un día, él escuchó que yo hablaba con una hermana y yo dije, yo no sé qué le pasan a mis ojos porque yo veo y le dije, yo no entiendo por qué yo no sé tocar guitarra, yo no tengo guitarra, yo nunca fui a la escuela, yo anhelé toda mi vida tocar el piano, tocar guitarra, pero el hecho de no poder ir, del hecho de no poder salir, el hecho de los miedos, todo eso me impidió. Y yo dije, pero yo no entiendo por qué, o sea, porque digo, como yo le llamaba eso imaginación, ¿no? Yo decía, yo cierro mis ojos y comienzo a ver las cosas, o abro mis ojos y sigo viendo eso. Y entonces la hermana se rió y me dijo, eso es una visión. Y yo le dije, pero ¿por qué si yo no sé tocar la guitarra y yo no tengo guitarra? Entonces yo no entiendo por qué. Entonces Dios me comenzó a decir mi llamado, cuál era mi llamado, pero igual mi hijo escuchó y a través de él le dijo a mi esposo que yo quería una guitarra. Yo nunca pedí una guitarra, pero mi hijo, como era pequeñito, le dijo, mi mamá lo que quiere es una guitarra. Y me regalaron por mi cumpleaños. Era mi cumpleaños y mi esposo me amaba todavía. Yo no quería volver con mi esposo porque yo sabía todo el daño que le había hecho, me sentía avergonzada y yo mm, no quería dañarlo más, sentía que era un buen hombre. Y yo mientras me convertí, yo decía, Señor, dale una mujer que lo ame. Señor, yo no pude hacerlo feliz, pero yo te pido una mujer que lo valore, una mujer que lo ame. Y nunca pensé que Dios restauraría mi hogar. Nunca pensé porque, mira, cuántos hogares en el mundo se destruyen, que porque, que porque vio a alguien, que porque alguien le engañó. Entonces,
Para mí era imposible que mi esposo me perdonara y yo no quería volver con mi esposo. No quería volver porque decía, no quiero fingir, no quiero ser hipócrita. Pero cuando el Señor me dio la orden de que volviera, yo me recuerdo que audiblemente me dijo, vuelve con tu esposo. Y yo estaba orando por otro esposo, ¿ah? Yo estaba orando por un esposo con ojos verdes, por un italiano, que sea latino como yo, que ame al Señor y todo eso, porque a mí me habían dicho que yo apenas me divorcie de mi marido, como ya faltaba poco para el divorcio, pero los planes de Dios, una cosa es lo que tú hagas como planes, los planes del hombre son unos y el que afirma todas las cosas es Dios. Yo me recuerdo que cuando el Señor me habló y me dijo que volviera con mi esposo, yo decía no, porque quiero enfocarme aquí, porque sé que hay gente adulta y tal vez le está pasando eso a usted y usted diga, ¿por qué estoy buscando el amor? Estoy buscando a entender qué es lo que es disfrutar de la fuente de mi juventud, que es el esposo, las relaciones sexuales. Eh, el Señor en esa área, debido a los abusos de mi pasado, era como si mi cuerpo estaba muerto de aquí, desde la parte de mi ombligo hasta la parte de abajo. Y recuerdo cuando Dios me dio la orden de volver a la tercera vez, yo me recuerdo que yo le decía, Señor, es que yo ya no lo amo, yo he hecho tanto daño, yo no quiero volver con mi esposo. Y el Señor me dijo, o vuelves o te quedas sola. Y yo dije, ¿y el italiano? Me dijo, no, o vuelves o te quedas sola. Y entonces el Señor me habló por la palabra, me dijo, porque mientras yo esté casada, mi esposo estaba en vida, yo estaba ligada a mi esposo, entonces a mí no me habían hablado eso, entonces el Señor me dio el versículo, me dio el capítulo, entonces llamé a una hermana porque tenía un teléfono especial y yo le dije, dime qué dice tal en tal lugar y la hermana que está aquí, la hermana Marlene, que no me puede dejar mentir, yo estaba ciega, ella me dijo, dice así, así, y yo dije, wow, es Dios que me está hablando. Y el día que yo iba a divorciarme de mi esposo, que iba a firmar, me regalaron esa guitarra y sin querer, como yo no veía, mi esposo se giró, yo me giré, pero yo no lo veía, yo no podía ver ni su cara ni su rostro. Cuando me giré, nos dimos un beso en la boca y a mí me hizo como un electroshock en mi corazón y fue como que eso comenzó a funcionar mi corazón. Y a mí me pareció algo como yo dije, pero ¿qué es lo que pasó? Y es a través de ese beso o a través de esa bendición, a través de esa guitarra, Dios restauró mi hogar a través de un beso. No fue buscado, no fue querido. Y cuando yo volví a mi casa, yo le dije, Señor, yo no quiero fingir, yo toda mi vida he fingido, quiero ser honesta, yo no quiero perder mi intimidad contigo, yo estoy contenta de estar sola, pero si tú me estás hablando, yo le decía que cambiara a mi esposo, que quería un esposo así y así y así y así y así. Y Dios fue colocando tanto el perdón en mi esposo como en mí, porque habían heridas tanto de los dos, porque un matrimonio no se destruye por de un solo lado, el matrimonio se destruye de la parte de los dos. El Señor me mostraba en una visión, porque yo siempre estaba acusando a mi esposo, y yo decía, es que él es así, es que fue por su culpa que yo llegué a la prostitución, porque yo le echaba la culpa a mi esposo que yo llegué porque él me rechazaba en la cama. Tal vez cosas así, tal vez usted diga, ay, hermana, no necesita hablar de eso. Es importante porque aquí hay familias y a veces tú eres un varón y puede ser que tú rechaces a tu esposa en la cama o tu mujer, tú rechaces a tu esposo. Por eso la Biblia dice que no se niegue el uno hacia el otro, tanto el esposo a la esposa, porque muchas veces por eso se destruyen los matrimonios, porque aquí tú fuiste llamado no para recibir amor, pero tú tienes que dar amor también a tu esposo, tienes que escuchar también a tu esposo y tal vez eso era lo que yo buscaba amor, pero cuando mi esposo no, él también buscaba amor. Entonces,
todo eso se destruyó, mi hogar a aquella época hasta que el Señor lo restauró. Pero lo más bello con Dios es que cuando yo comencé a orar, le decía, Señor, yo quiero sentir, yo quiero saber lo que es ser una mujer, porque el hecho de los abusos, todo eso, mi cuerpo estaba muerto. Recuerdo que la primera vez mi esposo me esperó y me sentía como una virgen, me sentía que mi esposo me estaba esperando y en realidad Dios restauró mi hogar. Y cuando estaba en el momento con mi esposo, yo escuché audiblemente como algo se rompió como si hubiera un vidrio una vasija y se rompió tan fuerte que yo le dije a mi esposo, ¿escuchaste lo que se rompió? Pero era solamente yo que estaba escuchando. Comencé a sentir y yo pienso que por eso Dios bendice los matrimonios, bendice las relaciones sexuales entre parejas, entre esposos y esposas en el matrimonio. ¿Por qué? Por eso mucha gente a veces no siente. ¿Por qué? Porque ha ido de hombre en hombre en fornicación y eso es lo que le da legalidad muchas veces al enemigo y eso te impide muchas veces ser feliz. Tú estás buscando un matrimonio, quieres ser feliz en tu matrimonio y tú dices, mi esposo no me satisface en el hecho matrimonial, pero yo te cuento esa experiencia que fue tan real y cuando en el momento que yo comencé a orar a Dios, muchas veces nosotros limitamos a Dios, pensamos que Dios no está ni para que cure nuestras partes íntimas en la relación sexual. Tienes que poner a Dios en todo en primer lugar, en todo lo que sea donde tú necesites, ponlo a Dios en primer lugar y Él hará todo, curará todo. Eh, yo fui sanada en el 2013 de mis ojos, fue realmente un milagro. Yo fui curada, realmente fue un milagro. Em, como les decía, porque en realidad los médicos dijeron que yo no iba a volver a ver. Esperaba mucho, ya me iban a dar el perro para los ciegos, porque acá en Europa pues se tiene ese acceso de tener perro para los ciegos. Yo ya me lo iban a entregar y creo que el día de entregarme el Señor me habló y me dio mi victoria. Eh, Hay cosas que a veces uno dice, Dios me habló, no sé si a ti Dios te ha dado una visión o tal vez un sueño y de repente tú dices, pero Dios me prometió algo a mí. Yo me recuerdo que el Señor me decía, tú vas a volver a ver. Y yo decía a todo mundo, yo voy a volver a ver y comenzaba a evangelizar y en el hospital, pero la gente me tomaba por loca. ¿Y quién le dijo eso? Dios me dijo, Dios me habló y yo voy a volver a ver. Usted está loca. Yo decía, no, yo vi a Dios, Dios me dijo y yo voy a volver. Él me dijo que no usaría gafas, que yo no usaría lentes, yo voy a volver a ver 100%. Y los médicos para ellos era locura lo que yo hablaba. Para ellos decían, ¿cómo es posible que una persona que perdió totalmente durante 5 años la visión pueda volver a ver? Pero así fue, gloria sea el nombre del Señor. Y yo me aferré a una palabra que está escrito del ciego Bartimeo, donde vemos que Bartimeo estaba pidiendo limosna. De repente, él cuando escucha a Jesús, él dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas veces nosotros también necesitamos de que Jesús se pare por donde tú estás caminando, Rebeca Basaya, de que tú le digas, Jesús, ten compasión de mí. Jesús, y el Señor lo llamó y Bartimeo quitó la capa de esa enfermedad, de ese azote que lo estaba persiguiendo durante muchos años, de Cataramase, Catarabasaya. Y así me tocó hacer a mí también. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor me sanó de esa enfermedad. La primera enfermedad que Dios me curó fue de hepatitis C. Espero no mucho cansarlos, no quiero sobre todo cansarlos, pero quiero hablar porque tal vez alguna persona se siente identificada, que tal vez esté enferma. Yo tuve hepatitis C, papiloma humano, estuve con sífilis, lo tuve, ¿ya? Lo tuve. Para la gente que diga, esas enfermedades venéreas no se pueden curar, para mi Señor Jesucristo, nada es imposible, nada. Yo fui curada en un día. Yo recuerdo que me iban a operar de algo y cuando yo me iba a hacer quitar las prótesis que yo me había hecho hacer en mis senos,
Yo decidí cuando vine al Señor Jesucristo, yo decidí de quitar todo lo que era del mundo. Yo quería agradarle a Dios y yo decidí, yo dije, no, esto no es mío. Yo me arrepentí, yo dije, Señor, perdóname por haber mudado la estructura, lo que tú no hiciste en mí. Perdóname, así que yo decidí de hacérmelas quitar las prótesis, pero cuando yo llegué al hospital, el médico me dijo, usted no puede ser operada, se va a cancelar la operación porque usted tiene enfermedades venéreas. Y yo ya lo sabía, a mí ya me habían detectado, pero yo no le había dado mucha vuelta. Yo estaba tan enfocada en mis ojos. Yo sé que había adelgazado tanto, estaba muy delgadita, estaba con problemas estomacales, pero no sabía que era debido a la hepatitis C. Y, y para las personas, esto es para sobre todo cuando usted evangeliza, cuando hay gente prostituta, gente que es adúltero, está en fornicación, que la gente cuando está en el mundo no tiene temor de Dios, no tiene temor de que puede ser infectado del SIDA, de una enfermedad, venérea. Entonces, me recuerdo que a través de el ayuno y la oración, yo hice allí, decidí hacer y el Señor me dijo, comienza a orar por todos estos niños que están en oncología, que tenían cáncer y comencé a orar, a orar, a orar. Y comencé a hacer un ayuno y ese día el Señor me curó, me sanó para gloria del Señor y fue lo primero que Dios, bueno, no lo primero, porque primero me curó de depresión, ¿no? Como les decía, yo había ya tenido intentos de suicidio y cuando yo acepté al Señor Jesús, una hermana me dijo que renunciara a la depresión y ella hizo una simple oración por mí, pero en el reino, en el mundo espiritual era una oración poderosa que trajo la sanidad para mi vida. De lo que yo sufrí insomnios, nunca más. Yo dormía 2, máximo 3 horas, tenía pastillas ya de ancianos para poder dormir, hasta que cuando el Señor me curó fue de depresión. Luego la segunda fue de hepatitis C, sífilis, y fue el primer testimonio que yo di en la iglesia. El pastor me decía, wow, porque son cosas que son imposibles. Después fue los ojos y después fue la fibromialgia, la artrosis, la artritis, la intolerancia a la lactosa, el asma. ¿Qué más tuve? Yo creo que eso fue todo. Ah, y el bruxismo, la artrosis y la artritis. Quiero basarme en la enfermedad de saber de que la falta de perdón, el odio, el resentimiento, el rencor es lo que abre puertas a la enfermedad. El estar llenos de odio, de rencor, tal vez, no sé, alguien te hizo daño, alguien te habló mal, alguien te humilló. Cuando tú no perdonas, te causas esa enfermedad y en mi caso fue lo que me había sucedido. Yo estaba ya caminando en Cristo, pero también yo pude mirar con mis propios ojos, nadie me lo contó. Yo estaba ayunando porque mi llamado había sido para adorar a Dios y yo estaba peleando con Dios que por qué si Él me había llamado para cantar, que porque yo tenía asma, que cómo era posible que yo tuviera asma si Él me estaba diciendo que tocar instrumentos y todo y toda la cosa. Hasta que de repente estábamos haciendo con las hermanas de intercesión, estábamos orando en la iglesia y de repente yo comencé a renunciar. Yo ya estaba orando un buen tiempo, pero el asma me tocaba colocarme los spray para poder respirar y todo el tiempo que iba a cantar tenía que estarme siempre haciéndome spray para poder tener aire. Y yo decía, pero yo no entiendo Dios, si es que entonces yo dije, lo que yo vi no es de Dios, porque ¿cómo es posible que Dios me diga que me llamó a tocar instrumentos, a cantar, si yo tengo después asma? O sea, no es algo lógico. Y mientras estaba ayunando, llorando, yo pude mirar cómo un demonio salió de mi boca. Al haber exhalado, ese demonio salió de mi boca y pude mirarlo, cómo él pudo salir en forma como, no sé, como de una capa negra, porque no podía ver lo que estaba como rostro, vamos a decir. Lo vi que se fue subiendo hasta que desapareció en el techo de la iglesia y quería que todo el mundo me explicara, porque estábamos con varias hermanas orando ahí en la iglesia, que por qué yo estaba mirando eso, ¿no? Entonces quiero decirte que
lo que quiero hablarte es de que el rencor, el resentimiento, todo eso trae puertas, abre puertas a las enfermedades y que, pero para Dios nada es imposible. Dios quiere curarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanar tu alma. Si es que tú fuiste tal vez abusado, golpeado, maltratado cuando fuiste niño, tal vez de un padre que nunca estuvo en casa, tal vez de una madre que era, no sé, no sé cómo decir, humilladora, no sé cómo se puede decir esa palabra, pero hay que entender que Jesús está aquí en esta noche, quiere sanarte, quiere eh, perdonarte, quiere que tú lo conozcas, porque sé que hay gente aquí que no conoce todavía al Señor, y a mí me gustaría que se haga un llamado para las personas para que acepten al Señor Jesucristo, que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí, porque así como yo decía, eh, mm, que tal vez Dios nunca me perdonaría, Dios me levantó, y lo que el Señor me decía es para poder libertar a otras vidas, para traer sanidad a otras vidas. Y yo he visto gente sanada, he visto gente liberada en las naciones donde Dios me ha ido abriendo puertas. En Bélgica podía ver cómo una persona fue sanada, y es importante conocer la liberación, porque el pan de los hijos de Dios es la liberación. Te conté mi testimonio no para que sepas lo tan vil y menospreciable que era delante de los ojos de Dios, sino para que veas las grandezas de Dios, de donde dijeron que yo no iba a volver a ver, de donde yo estaba con mis músculos atrofiados debido a la fibromialgia que sufrí durante 3 años. Fui sanada a través de una visión. Los ángeles existen. Yo pude mirar cómo los ángeles vinieron, fueron enviados por Dios, y yo vi cómo los ángeles me pudieron abrir mi caja torácica, y cómo ellos estaban operando y sacando lo que le daba ese acceso a esa fibromialgia, y cómo yo veía que los ángeles me volvían a coser. Y eso es lo que te quiero decir, que hay poder en Cristo Jesús, hay poder para sanar cualquier enfermedad. Tal vez yo pasé por varias enfermedades debido a mi pecado, debido a la brujería, que toqué tantas cosas, que caí tan a fondo porque vine atada. Y por eso es lo que te estamos hablando de liberación en esta noche, porque nosotros necesitamos ser libres. Cuando venimos a Cristo Jesús, venimos atados, venimos golpeados, venimos rechazados del mundo, pero el Señor levanta como un barro, viene a moldearte para volverte a formar, a levantar, a transformar en ese futuro pastor, en esa futura profeta, en ese futuro levita, en ese futuro pastor, para que tú te levantes con poder para anunciar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso, sobre todo el testimonio, es de poder contar las maravillas de Dios y poder ver gente sana, gente libre, y gente sobre todo que el alma donde fuiste golpeado, donde fuiste humillado, que tú puedas perdonar, así como yo pude perdonar a mi madre. Y antes de entregar el micrófono al pastor, yo quiero, para que usted entienda lo que es el perdón y lo que es en verdad el perdón. Mi mamá el año pasado falleció, y para mí fue usted va a decir, bueno, ¿cómo puede decir que es el regalo más precioso de Dios? Para que usted vea cómo Dios es tan bello. Mi mamá oraba desde allá, desde Ecuador, para que yo fuera a Ecuador. Había una regla para todas las personas que no están vacunados, del que no estaba vacunado no podía entrar a Ecuador. Y yo no me había vacunado, ni tampoco me he vacunado. Y recuerdo que yo me veía en tantas visiones, yo me veía dándole de comer a mi mamá, me veía allá, me veía paseándome, me veía con mis primas. Yo decía, pero ¿por qué si yo no voy a viajar para allá? Si, hasta que Dios me dio la orden y yo fui, me dijo, toma un ticket de avión, me dijo, siéntate, voy a hablar contigo. Yo dije, ¿qué es lo que Dios me va a pedir? Pensé que no era eso. Me dijo, coge un avión porque te vas para Ecuador. La importancia de escuchar a Dios, la importancia de obedecer a Dios, la importancia de estar conectados en todo tiempo con el Señor. Yo pude pasar 6 meses en mi país, pude cuidar a mi madre y ver cómo el Señor en su infinita misericordia la recogió a mi madre a través de mi testimonio.
tal vez un poco duro, pero mi madre se convirtió a través de mi testimonio. Al principio ella tenía mucha culpa porque ella se culpaba, pero aquí muchas veces el enemigo viene a colocar culpa. Yo le decía a mi mamá que yo la amaba. Mm, Doy gracias a Dios porque pude conocer el amor de Dios y porque Dios de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito, que nos da la oportunidad a todos de poder recibirlo en nuestro corazón. Mi madre se convirtió al Señor y para mí eso fue el regalo más grande de mi vida. Así que, sin más preámbulo, me gustaría dejarle al pastor, nos gustaría orar por ustedes. No sé si alguien no conoce al Señor, alguien que quiera recibir al Señor, seas niño, niña, que muchas veces nosotros minimizamos que porque son niños, los niños también necesitan recibir al Señor. Los niños también, nosotros hemos hecho llamados acá en Suiza y hemos visto niños aceptar al Señor Jesús y es muy importante porque uno piensa, no es que la mamá es cristiana, no, el niño también necesita tomar eh, em, ese, ¿cómo se dice? Esa oportunidad de poder aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Así que no sé si todo el mundo conoce al Señor, pero si usted no conoce todavía del Señor y usted quiere levantar su mano para que usted reciba al Señor en su corazón, el Señor quiere sanar, porque a mí quien me sanó no fue la ciencia, no fue los médicos, no fue el medicamento, fue mi Señor Jesucristo. Y por sus llagas, como dice Isaías 53:5, fuimos sanados. Hay que entender que si nosotros tenemos pecado, tienen los demonios derecho legal o la enfermedad derecho legal, pero si tú estás a cuenta, si tú estás buscando del Señor, ven a Cristo, Él te está buscando y Él te da esa oportunidad. Dios te ama. Y bueno, hasta aquí mi parte. Espero no haber olvidado algo de mi testimonio porque yo sé que es bastante largo y bueno, espero que haya sido concisa. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Y gracias por la oportunidad, primeramente al Señor y a los pastores. Bendiciones.